nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por su misericordia, por la oportunidad, Dios amado, que usted nos concede de poder estar en este lugar para honrar y glorificar su santo y bendito nombre, Señor. Oh Dios, en esta reunión, Señor, queremos también escuchar de su palabra, Señor. En este culto, Padre eterno, queremos, Señor amado, oh Dios bendito, escuchar, Padre, ser alimentados, Señor, de su palabra, a través de su palabra. Oh Dios, que nos consuele, nos guíe, nos exhorte, Padre. Su palabra nos santifique, oh Dios amado, cada día. Le pedimos en esta hora, Padre, que sea glorificándose en cada corazón, que sea glorificándose en cada vida, oh Padre celestial. Gracias, Dios, por su misericordia. Gracias le damos, Señor, porque usted es un Dios bueno, un Dios poderoso. Le adoramos, le alabamos, le bendecimos. Oh Dios bendito, para usted es la honra y la gloria. Oh Dios bendito, para usted es la honra y la gloria, Dios. Oh Dios bendito, aquí estamos, Padre celestial, glorificando su nombre, exaltando su nombre. Gracias por esta oportunidad que usted nos ha concedido en esta noche, Padre, de poder estar en su casa, Dios, adorándole, bendiciéndole, exaltando su nombre, Padre bendito. Bendice a este pueblo, ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre. Le pido, Dios amado, por favor, que sea usted glorificándose, ayudándonos, Señor amado. Esta palabra, Señor, haga, Padre, oh Dios, conforme al propósito por el cual es enviada. Su palabra dice, Señor, que no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual es enviada. Yo le pido, Señor, que se glorifique en los corazones, en las vidas, Padre, que no salgamos igual como venimos, Señor. Que la palabra, Dios, haga efecto en nuestras vidas. Lo pedimos, Padre celestial. Oh Dios bendito, Dios amado, este culto, Dios, no es un culto rutinario más, Señor, sino una reunión en la cual glorificamos su nombre, sino una reunión en la cual, Padre, nos encontramos con usted en este lugar, Padre, en adoración, en alabanza. Nos dirigimos a su nombre, Dios, a su presencia, Padre celestial. Pedimos, Padre, que sea usted moviéndose sobre nuestra vida. Le pido, Padre, que se glorifique. Le pido, Señor, que se mueva, Padre, porque yo sé que usted está en este lugar. Su gloria y poder, Señor, se puede mover, Señor. Su gloria y poder podemos sentir, Dios amado, porque sé que no estamos solos. Usted está con nosotros, Padre. Sé bien que no estamos solos, Dios amado. Aleluya. Le adoramos, le adoramos, le adoramos, Señor. Eres bendito, eres poderoso, aleluya. Eres santo, Dios bendito. Eres digno de toda gloria y de toda honra. No hay nadie como usted, Señor. Usted es poderoso. Usted es poderoso. Usted es digno, Dios, de gloria y honra. Oh Dios, usted es el que se mueve en su pueblo. Usted es el que se mueve en su pueblo. Usted es el que da el ambiente de libertad a nuestra vida. Usted es el que cambia, Padre. Oh Dios amado, usted es el que se glorifica, Dios amado. Usted, Dios amado, oh Dios, nos hace ser diferentes, Dios. Oh bendito, usted nos ha escogido para ser un pueblo especial, un pueblo santo, Dios. Un pueblo que lleve su gloria, Padre. Un pueblo en el cual su Espíritu Santo fue derramado, y ese poder glorioso de su Espíritu Santo se mueve en la iglesia que usted ha comprado. Oh Dios, somos su pueblo, somos su iglesia, somos su pueblo, somos su iglesia, Señor amado, aleluya. Adoramos su nombre, 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 aleluya.
Bendito sea su nombre, Padre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Aleluya. Le adoramos, Señor. Le bendecimos, Padre. Oh, gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias por su misericordia. Gracias por su misericordia. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú eres poderoso. Usted es poderoso, Señor. Aleluya, gloria a su nombre. Poderoso, poderoso eres tú, Señor. Gracias, Dios, por su misericordia. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Adoramos a un Cristo de poder. Gloria a Jesús. Requisitos indispensables. Vamos a ver algunos de ellos que son necesarios para la vida eterna. ¿Amén? Si bien es cierto, la salvación es un regalo y esto no se puede comprar, pero hay requisitos en este camino para continuar, hermanos, en esa bendición de Dios. Amén, hermanos. Y uno de esos requisitos para poder llegar al cielo, el primer requisito que vamos a estar viendo es haber creído en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Libertador, como el que perdona los pecados, como el que hace libre a las personas. El Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. La palabra nos dice que si creemos, amén, con nuestro corazón, amén, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con nuestro corazón, en nuestro corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué dice? Seremos salvos. Sin reconocer a Cristo como el Dios, no solamente el Dios que ha creado todas las cosas, sino el Dios de nuestra salvación. Si no creemos en Él, no seríamos salvos. Siempre hemos hablado, y la Biblia lo dice, que el único medio para poder llegar al cielo es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Aleluya, adoramos al Señor. Efesios capítulo 1, verso 13. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué dice ahí? La palabra de qué, hermano? De verdad, porque es la palabra de verdad, es la que hace efecto en nuestras vidas. Si no es la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, la que escuchamos, no hace efecto. Pero si es la palabra de Dios la que oímos, esa palabra produce fe en nuestra vida. Y a través de la fe se obtiene la salvación, porque es de la única manera, a través de la fe, poder creer en Cristo Jesús. Entonces dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, ¿qué dice? De vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué? En él. Si usted ve, aquí está el proceso para poder llegar a Cristo y poder ser salvo. Toda la obra la hace Dios, porque Él es el que pone en nosotros el acercarnos a Él. Yo siempre he dicho, nadie, bueno, no sé ustedes, pero considero que el ser humano no es una persona, hermanos, que va a estar pensando en Dios. Lejos del camino del Señor, lejos del Evangelio, no pensábamos en Él. Amén. Lo que pensamos era hacer lo malo, ocuparnos en cosas que en realidad no traen provecho a nuestras vidas, o no traían provecho a nuestras vidas. Alejarnos de Dios. No pensábamos en venir a Él, a sus pies, o arrepentirnos delante de Él. Dios hizo la obra en nuestras vidas. Dios nos llama, venimos a su presencia, venimos delante de Él, escuchamos su palabra, y esa palabra hizo efecto en nuestros corazones. Leemos nuevamente el versículo. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído a través de la palabra que escuchamos, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu de la promesa, con el Espíritu Santo, con el Espíritu de la promesa. Amén, hermanos. Amén. Fuimos sellados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder ser salvos? Creer en Cristo. Así, amén. Vuelvo a repetir, el único medio, el único camino es Él.
La palabra de Dios nos dice en los versículos donde dimos inicio, nos habla acerca del rapto de la iglesia. Y nadie puede levantarse o ser raptado, o bueno, el Señor dice que viene por un pueblo que le está esperando a Él. Y nadie puede levantarse o el Señor llevarlo si primero no ha creído en Él. Y cuando digo creer en Él, no es solamente decir, no, yo creo en Dios, no, yo estoy asistiendo a una iglesia, no. Es de verdad creer en Dios. Porque creer en Dios implica reverencia, respeto, temor delante de Él en todo momento. Entonces, cuando nosotros tenemos o tememos a Dios, es porque Él está en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahora, si usted va conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 3. Verso 36, el Evangelio de Juan, o San Juan, como usted quiera llamar. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 36, dijimos, ¿verdad? Amén. Dice la palabra. ¿Lo tiene? Amén. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Entonces, hablábamos del primer requisito, es creer en Jesús. Si no creemos en Cristo, no hay arrebatamiento para nosotros. No hay, Pablo dice que seremos raptados, seremos arrebatados, dice, es la palabra que usa. Entonces, no podremos ser arrebatados si no creemos en Jesús. Él viene a arrebatar, Él viene a llevar a los que creen en Él y los que le están esperando, porque el que cree en Jesús le está esperando. ¿Bien, hermano? Le está esperando. Dice el versículo... Leemos nuevamente el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, por cuanto no cree en su Hijo. Amén. Segundo requisito, arrepentimiento. Creer en Jesús, que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y arrepentirnos. Amén, hermanos. Vamos a ver un versículo en Mateo. Yo quiero que usted vaya ahí, por favor, capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice este versículo, verso 17 del capítulo 4 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Predicar qué? La palabra. Amén, hermanos, el evangelio de las buenas nuevas. Y a decir, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es el mensaje o cuál fue el mensaje? Porque dice la Biblia que comenzó a predicar. Y lo que Jesús predicó fue que nos arrepintiéramos. Nadie que no se ha arrepentido de sus pecados no volará en el rapto. Hermanos, y hemos visto estas dos palabras que muchas veces se confunden, que es la palabra arrepentimiento y remordimiento. Parecidas, pero son diferentes. O esa actitud o ese sentimiento que se produce en nuestra vida se parecen, pero no es igual. Porque hemos explicado que una persona, ¿verdad?, que tiene remordimiento, sí siente dolor, sí, bueno, se queja, sí dice, no, no lo vuelvo a hacer. Pero al llegar la oportunidad, lo vuelve a hacer. Pero una persona verdaderamente arrepentida siente verdadero dolor por haber fallado, por haber pecado, y no lo vuelve a hacer aunque se presente la misma situación. No lo vuelve a hacer. Entonces, la palabra, Jesús dice, arrepentidos. Y vamos a estar viendo acerca de esta palabra. Por ejemplo, lo que hemos leído acá en el Evangelio de Mateo, y esa palabra, arrepentidos, es la palabra metanoia. Cuando de esta palabra se tradujo eso que encontramos acá, o estas palabras de Jesús, arrepentidos, la palabra metanoia. Y esta palabra, en su significado que se le da, es cambio de idea o cambio de mente. Pero yo considero que esto va más profundo que tener un pensamiento diferente. Amén. Si arrepentimiento fuera en realidad como se cree que es, un cambio de mente, un cambio de actitud,
Entonces, yo considero que no haría el efecto que hace el arrepentimiento en un verdadero arrepentido. Porque no solamente cambia de idea, no solamente cambia de mente, cambia totalmente la persona. Nace de nuevo, hay un nuevo renacer en esa vida, en esa persona. No es solamente que, bueno, hoy no pienso en la cerveza o voy a pensar en otra cosa. No, es que hay un cambio total. Hay un cambio total en la vida de la persona. ¿Ven? Vuelvo a decir, la palabra metanoia se traduce como cambio de idea, cambio de conducta, cambio de opinión, cambio de mente, cambio de dirección. Muchas veces se considera esa palabra, el arrepentimiento, como cuando alguien va por un camino y decide cambiar de rumbo o se regresa de ese camino. Se arrepintió. Se arrepintió. Entonces, cuando Jesús dice arrepentidos, Él no quiere que sigamos la vida que nosotros vivíamos. Amén. Nos llamó a una vida diferente, hermanos. Amén. Vamos a pasar al capítulo 3, ahí mismo en Mateo. Capítulo 3 y verso 8. 3, 8. Porque esto provoca el verdadero arrepentimiento en la vida de un arrepentido. ¿Qué dice? ¿Lo tiene ahí, hermanos? ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona verdaderamente se arrepiente, hay frutos en la persona. ¿Cuáles? Muy diferentes a los frutos que tenía cuando no se había arrepentido. Muy diferente. Bueno, y si tomáramos esa traducción literal de que un arrepentido es un cambio, es alguien que ha cambiado de mente, ha cambiado de idea, esa persona ya no es la misma. Comienza a actuar diferente. Amén. A pensar diferente, si lo vemos de acuerdo a la palabra metanoia. A pensar diferente. Amén. Antes pensaba solamente en hacer lo malo, ahora piensa solamente en hacer lo bueno y poder agradar a Dios. Amén. Estar en todo momento dispuesto a hacer la buena obra, como dice la palabra, que somos llamados nosotros a hacer. Amén, hermanos. Cambio total en un verdadero arrepentido. Amén. Volvemos a leer el versículo, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque una persona puede decir: no, yo me arrepentí, pero sigue la misma vida. Esa persona no se arrepentió. El verdadero arrepentido ha cambiado. Y las personas comienzan a notar: este ya no es el mismo. ¿Ven, hermano? Ya no es el mismo. Ya cambió de actitud. Amén. Ya no está hablando esas malas palabras que antes decía y que no podía hablar otra cosa si no iba una mala palabra. Es diferente. A este ya no lo ven con la cerveza en la mano. Ya no anda robando. Amén, hermano. Ya no anda estafando, no anda criticando, no anda peleando, totalmente diferente. Tiene una actitud totalmente diferente. Ya no critica a la gente. Amén. Porque reconoció en el momento que se arrepintió que era peor que aquel que estaba criticando. Y ha visto su condición y Dios tuvo misericordia. Amén, hermano. Dios tuvo misericordia. Y ahora en lugar de hacer eso, se pega una buena mordida en la lengua para no hacerlo. Porque está arrepentido. Está arrepentido. Hay un cambio total en la vida de esa persona. Amén, hermano. Un cambio total. Si usted pasa conmigo al versículo 10, vamos a leer el verso 10. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice? Echado en el fuego. Aquí hay ya una sentencia. Y el versículo 11 dice: sí.
¿Qué más dice? Si usted ve, aquí habla de la vida del cristiano y del no cristiano. De la vida del cristiano y de aquel que pudiera estar en la iglesia, pero no está haciendo lo bueno delante de Dios. Amén. Y habla el fin de las dos personas. Dice que viene, recoge su trigo, pero lo demás que no es trigo, ¿qué hace? También lo corta, sí, pero lo echa en el fuego. Muy diferente la cosa. Entonces, Dios nos llama ¿a qué? A un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Amén, hermanos. Sí, amén. Ahora, bueno, pudiéramos seguir leyendo, pero vamos a pasar a otro libro, el Evangelio, Lucas, capítulo 13. Vamos a pasar al capítulo 13, por favor. Vamos a ir. Gloria al Señor. ¿Lo tiene usted? Léalo, 13:3. ¿Qué dice? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Había pasado una situación con unos galileos y aquella gente, bueno, estaba diciendo, no, es que ellos se lo merecían porque ellos eran pecadores. Y Jesús les dice, no, es que no se crean justos ustedes. Si ustedes no se arrepienten, van a perecer igualmente. Sí, amén. Amén, hermano. Es como aquel asunto también que había sucedido en Siloé, y había esa cierta discusión, y que platicando lo mismo, ¿verdad? Que aquellos sí se lo merecían, les cayó la torre encima y se merecían morir de esa manera. Y Jesús le dice, no, si es que no se arrepiente, van a ser castigados también. O sea, hay una advertencia de Dios, una advertencia de castigo para el que no se ha arrepentido. Aleluya. Amén. La palabra de Dios, así como promete el Señor levantar a su pueblo, a aquellos arrepentidos, también Él ha prometido que va a castigar a los que no se han arrepentido. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Nosotros deberíamos de ver esto, porque nosotros somos seres inteligentes. Deberíamos de ver esto. ¿Qué es lo que nos conviene? Y si nos conviene el arrepentimiento, pues vivamos arrepentidos. Aleluya. Y si no, usted o cada uno de nosotros sabrá cuál será el fin. ¿Verdad que sí, hermanos? Ahora, yo quiero que pase usted al capítulo 15, verso 10. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí habla de un arrepentimiento, pero de un arrepentimiento genuino, porque Dios lo conoce y Dios conoce el corazón. Y hay fiesta en los cielos cuando un pecador que dice se arrepiente. Amén, hermanos. Amén. Así dice, ¿verdad? Ahora, si usted regresa conmigo al capítulo 3, vamos a ir al 3 y vamos a leer el verso 7 del capítulo 3 de Lucas. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Tenemos? Vamos a ver. Versículo 7 dice: decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? En ciertos evangelios dice que a los fariseos que se acercaban, pero aquí habla de las multitudes. O sea que el mensaje era para toda aquella gente que se estaba acercando. Y él hace, ¿verdad?, esta predicación, o comienza él a proclamar o exclamar esta palabra: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de qué, hermanos? De la ira venidera, porque hay una ira establecida por Dios. ¿Y quién les ha enseñado, dice, a huir de la ira venidera? El versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Qué más dice? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos
a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, lo que Dios siempre está esperando de cada persona, de cada ser humano, es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero, y es uno de los requisitos para poder volar en el rapto de la iglesia. Arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de verdad delante de Dios. En realidad, sentir pesar por lo que nosotros hacíamos antes y no volver a hacerlo. No volver a hacerlo, porque si lo volvemos a hacer o lo estamos practicando, entonces no nos hemos arrepentido todavía. Amén, hermanos. Verso 10, vamos a pasar al verso 10. ¿Qué dice? Le preguntaron porque el mensaje era fuerte, tenía que arrepentirse, y le dice, entonces ¿qué haremos? El siguiente versículo dice, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, así dice, ¿verdad?, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no, ¿qué dice? No exijáis más de lo que está ordenado. Usted sabe quiénes eran los publicanos, ¿verdad? Los que recaudaban impuestos. ¿Y qué es lo que le decían a la gente? Que llevaran más de lo que ya estaba establecido para la gente. ¿Para quién era ese dinero? Para ellos. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Robando. Aparte de ello, estafando, oprimiendo al pueblo. Entonces le dice, es que el verdadero arrepentimiento abarca muchas áreas en nuestra vida. No es solamente dejar la cerveza. Abarca muchísimas áreas que muchas veces descuidamos nosotros. Descuidamos. Entonces, cuando en verdad estamos arrepentidos, tenemos cuidado de esa área. Familia. Amén, hermanos. Continuamos leyendo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Estamos en el versículo 13 ya. Vamos a ver. Dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué dice el versículo 14? Diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, unos eran cobradores de impuestos o recaudadores de impuestos, y los otros eran, dice, soldados. Pero cada persona tenía por ahí sus cositas que no estaban bien. Entonces los soldados dicen, bueno, nosotros somos soldados, no estamos cobrando impuestos como esto. ¿Qué haremos o qué hacemos nosotros? Una pregunta, ¿verdad? Porque el hombre había llamado al arrepentimiento. Y él, cuando dice generación de víboras, ¿quiénes enseña o quiénes enseñó a huir de la ira venidera? Y comienza a proclamar el mensaje de arrepentimiento. Todos se comienzan a preguntar, bueno, yo estoy en pecado, pero ¿qué es lo que debo de dejar? ¿Qué es lo que debo de dejar? ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? Amén, hermanos. Estamos en el versículo 14, ¿verdad? ¿Qué haremos? Dicen ellos. Y les dijo, no hagáis extorsión. Ellos extorsionaban a la gente. ¿Qué más dice, hermano? Ni calumniéis y contentados con vuestro salario. Y este es un problema serio. Amén. Problema serio que nosotros tenemos que tener cuidado en esto también. Entonces hablábamos del arrepentimiento, y aquí nos dan varios requisitos para poder entender que un arrepentido tiene que dejar todas estas cosas, ¿verdad que sí, hermanos? Hablábamos de esta palabra arrepentirse, que es la palabra metanoia, y qué es lo que significa esta palabra. ¿Y qué es lo que pasa para que nosotros, o qué es lo que sucede para que nosotros podamos arrepentirnos? ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas para poder llegar hasta ese punto de un arrepentimiento? ¿Qué es lo que pasa en nosotros para reconocer que somos pecadores y entonces poder arrepentirnos de nuestros pecados? ¿Qué es lo que tiene que suceder antes? Sencillo, ser confrontados con la palabra.
Hay mucha gente que no lee la Biblia porque la Biblia solo les está diciendo arrepiéntete, pecador. Arrepiéntete, arrepiéntete. Estás mal así como estás. Arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso ni van a la palabra. Este libro dice que es como un espejo, hermano. Y también nos aconseja que no seamos como aquel que observa su rostro en el espejo, ¿verdad? Y se da la vuelta y al ratito no supo cómo estaba. Tiene que regresar de nuevo a mirarse al espejo. Así pasa con muchas personas. Van a la Biblia y a través de la palabra que leen dicen, no, es que yo sí tengo que dejar estas cosas. Pero al momento deja la palabra y se le olvida que tenía que arrepentirse. Sí, amén. Se le olvida. Entonces, la persona no va a la palabra porque, ay, es que ni le entiendo. ¿Y cómo le va a entender? Si no ha habido un nacimiento. Si el Espíritu Santo no ha entrado, que es el que revela, el que nos ayuda a entender las Escrituras. ¿Cómo vamos a comprender esto? Amén, hermanos. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces, decíamos que lo que sucede en nuestras vidas para que nosotros entendamos que somos pecadores es ser confrontados. Dios nos confronta con su palabra. Nos confronta. Quizás, bueno, con todo tuvo que haber pasado de una u otra manera. Algunos personalmente, alguien le habló del Evangelio y al escuchar esas palabras que le habló, le predicó, entendió a través del Espíritu Santo que confrontó con la palabra su vida, que estaba mal delante de Dios. Algunos por cualquier otro medio entendió que no estaba bien delante de Dios y que había que arrepentirse porque el final de esa actitud, de esa vida, de esa conducta era condenación eterna. Entonces entiende la persona de que no está bien delante de Dios y hay que arrepentirse, hay que arreglar cuentas con aquel que estábamos ofendiendo tanto y fallando delante de él. Amén. Somos confrontados con la palabra y cuando somos confrontados provoca tristeza en nuestras vidas, pero de una buena tristeza. Amén, hermano. Porque cuando somos confrontados, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, no nos manda tristes, sino que da tristeza por ver en la condición que estamos y cómo estamos ofendiendo a Dios. Vamos a ver lo que la Biblia dice para que nos explique mejor la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios 7. Vamos a ver si este versículo que queremos leer, verso 10. ¿Tenemos? Dice la Biblia, porque la tristeza que es según o que viene provocada por el toque de Dios en nuestra vida, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento. ¿Para qué, hermanos? Sí, es que nos dimos cuenta que estábamos mal. Y nos sentimos afligidos, tristes, porque entendimos cuál camino llevamos. Y esa tristeza que fue provocada en nuestra vida provocó el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para salvación. Otra vez, el verso 10 dice, lo leemos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué dice? De que no hay que arrepentirse. O sea, cuando usted se arrepintió, usted no se arrepintió de haberse arrepentido. ¿Entendió eso, verdad? En otras palabras, yo no me arrepiento de haberme arrepentido. Leemos el versículo de la palabra. Vamos a ver, este versículo de la palabra. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Porque nos arrepentimos y reconocimos que somos pecadores, nos arrepentimos, Cristo entró a nuestras vidas, nos dio salvación y no nos arrepentimos de habernos arrepentido y confesar nuestros pecados delante de Él y reconocer que éramos pecadores, que necesitábamos en nuestras vidas un cambio. Amén. Un cambio. Yo creo que usted no se arrepiente de haberse arrepentido. Porque puede pasar en la vida de personas que digan yo, ¿para qué acepté? Se arrepienten de haberse arrepentido. Tuve que dejar todo lo que yo tenía.
los amigos, las parrandas, todo lo tuve que dejar y yo quisiera volver. Esa persona se arrepintió de haberse arrepentido. Pero un verdadero arrepentido no se arrepiente. Bien, hermano, leamos, sigamos leyendo la Biblia. De que no hay que arrepentirse. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y esto sí es un problema. Porque al final va esa persona triste a una condenación eterna. La tristeza del mundo provoca en nosotros muerte, pero la tristeza que según Dios nos provoca un arrepentimiento. Y Pablo escribe, dice, de lo cual no hay que arrepentirse. De haberse sentido culpable. Gracias a Dios que nos sentimos culpables y venimos a Él arrepentidos. Gracias a Dios que llegó ese profundo dolor, tristeza en nuestras vidas que provocó arrepentirnos delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Vuelvo a decir, y no nos arrepentimos de habernos arrepentido. Amén, hermanos. La obra que Dios hace en nuestra vida, Mateo 5, versículo 4, dice que es bienaventurado los que lloran. Llorar delante de Dios, delante de su presencia. Aleluya. ¿Lo tienen, hermano? Lea lo que dice. Porque ellos recibirán. Qué bienaventurados nosotros fuimos en ese momento cuando venimos llorando delante de la presencia de Dios. Hay una promesa, recibimos consolación. Amén, hermanos. ¿Se cumple o no se cumple en nuestra vida? Claro que sí. Cada vez que venimos delante de su presencia. Hechos capítulo 2, verso 36. Vemos otra actitud similar a lo que hemos estado leyendo. Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. ¿Lo tiene? Hechos 2, 36 al 38. Dice, sepa pues, ciertísimamente, ¿sí, verdad? Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué? Señor y Cristo. Estaban predicando a Cristo, el Evangelio, la buena nueva de salvación. El medio para poder ser salvo, la palabra de Dios. Y esa palabra, ¿qué es lo que provocó en estas vidas? Tristeza, por la condición en la que estaban. Vamos a ver, el siguiente versículo dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Se sintieron culpables, reconocieron que habían fallado y que estaban fallando delante de Dios. ¿Qué es lo que provocó la palabra? Tristeza por la condición en la que estaban. Y esa tristeza de la cual no nos arrepentimos, que llevó a nuestra vida, provocó un arrepentimiento en nosotros. Amén. Porque es requisito para poder morar con Cristo. Arrepentirnos. Versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron pecadores delante de Dios. Quizás ahí estaban muchas personas que dijeron, yo no necesito de ese Jesús. Yo no necesito de ese perdón que dice que yo tengo que buscar. Pero al momento de escuchar la palabra y de la obra que Cristo había venido a hacer en la cruz del Calvario, se sintieron tristes por haber fallado delante de Dios. Y que por los pecados de ellos, ese justo había muerto. El Hijo de Dios, Dios mismo, que había descendido y había venido en forma humana a este mundo para padecer los dolores nuestros. Ellos dijeron, nosotros somos los culpables. Se compungieron de corazón y buscaron el perdón. ¿Qué es lo que dice que dijeron ellos? Varones, ¿qué haremos? Amén. No es cierto que cuando nos evangelizaron a nosotros, había una, quizás muchas veces no expresamos esas palabras, pero ¿qué queremos decir? Sí, me estaban, ya reconocí que soy pecador, pero ¿qué es lo que dije? Pide perdón. Y Dios, que es fiel y justo, perdonará nuestro pecado, como lo ha hecho con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, dice el versículo 38, lo tiene ahí. Versículo 38 dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué más? Un regalo, el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y obediencia, porque el que está arrepentido es obediente, hermano. Se arrepiente y luego obedece. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Porque al verdadero arrepentido, Dios lo perdona. Entonces estábamos viendo el arrepentimiento como un segundo requisito en este mensaje. Quizás pudiera ser el primero, quizás pudiera ser el tercero, pero es un requisito para poder levantarnos de esta tierra. Una persona arrepentida es aquella persona que habla la Biblia, que ha emblanquecido sus vestidos en la sangre de Cristo, que Cristo le ha perdonado. Es aquella iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Es aquella novia que está diciendo, sí, ven, Señor. Amén. Es la iglesia que está clamando y está pidiendo que el Señor venga por ellos. Amén. Aquellos que en verdad están arrepentidos y que saben que sus pecados han sido perdonados. La palabra redarguye. La palabra de Dios nos convenció de que éramos pecadores. Escuchamos el mensaje y ese mensaje, ya sea predicado, ya sea que hayamos escuchado a una persona hablando, gritándolo, o como tal vez leyéndolo en la palabra, o leyéndolo por cualquier otro medio, que Dios llevó el mensaje a nuestra vida. Aleluya. La palabra hizo efecto, redargulló, nos convenció de que estábamos mal y que necesitábamos el perdón de nuestros pecados, que necesitábamos pedir perdón a Dios y arrepentirnos delante de Él para poder obtener ese perdón a nuestro arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, nos apartamos, dejamos todo aquello de lo cual nos arrepentimos, porque tuvo que haber algo que haya provocado dolor en nuestra vida de lo que estábamos haciendo, de que nos arrepentimos. Es la pregunta, cada uno sabe por qué pidió perdón a Dios, pero si pidió perdón a Dios por ello, eso ya lo dejó. Aleluya. Amén. Porque no puede decir, no, yo ya me arrepentí, yo soy arrepentido. Pero si sigue haciendo las mismas cosas, no se arrepentido. El arrepentido de lo que se arrepintió, ya no lo vuelve a hacer, hermano. Aleluya. Amén. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, lleva a confesar nuestros pecados. A confesarlo. Y no es que usted lo va a gritar aquí al aire libre, se lo va a decir al Señor, porque Él es el único que puede perdonar. Usted me puede decir a mí que se va a arrepentir y quiere confesar los pecados a mí, yo no voy a hacer nada por usted. Yo lo que le voy a aconsejar es que pida perdón a Dios, porque Él es el único que tiene la autoridad de quitar los pecados, lavar a la persona completamente, restaurar la vida. Nosotros vamos a orar, pero quien hace la obra es el Señor. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces el arrepentimiento lleva a confesar nuestros pecados. El que en verdad se ha arrepentido los confiesa, y no solamente los confiesa, sino que se... Dice la palabra, el que encubre su pecado, o sea, que lo está haciendo y está callado. Encubriendo, no va a prosperar. Sí, va a decir gloria a Dios, pero no va a prosperar. Sí, se va a ver alegre como los demás, pero no va a prosperar. Y yo digo, la vida espiritual. Siempre va a ser lo mismo. El que encubre su pecado no prosperará. Mas el que se arrepiente, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿De quién? ¿De los hombres? No, de Dios, hermano. Y si alcanzamos misericordia de Dios, lo logramos. Porque si alcanzamos misericordia de Dios, es porque fuimos perdonados. Es la misericordia de Dios la que obra en nuestras vidas. Amén, hermanos. El arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. A renunciar al pecado. Totalmente. Amén, hermano. Otro de los requisitos que nosotros vemos a través de la palabra es convertirse a Dios. No solo arrepentirse, sino también convertirse.
Amén, hermanos. Amén. Convertirse. Diríamos que hay una interpretación de esta palabra también del griego, que es darse la vuelta, ¿verdad? Y ya no seguir por el camino, como decíamos, de la palabra arrepentimiento o girar, convertirse, volverse a. Nos habíamos apartado de Dios, tuvimos que volver a Él, nos convertimos. Por eso es que la Biblia nos llama a convertirnos de nuestros malos caminos y volvernos a Jehová, el cual será amplio en perdonarnos. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. Entonces, requisitos, hermano. Es que no es solamente decir, bueno, yo quiero recibir a Cristo. Yo lo recibo. Es que bueno. Pero, ¿qué es lo que sigue después? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo debe de ser mi conducta? Ya en el camino, de un arrepentido. Ya he entrado ahí. Es que la salvación es gratuita. Claro que sí. Pero ¿y en el camino qué vamos a hacer? Yo entiendo que no es por obra para que nadie se gloríe, eso dice la palabra. No podemos, ¿verdad?, entrar a ese conflicto católico, ¿verdad?, de que Cristo más María, Cristo más las obras, Cristo más... No, es Cristo el que salva. ¿Verdad? Cristo el que salva. Pero Él nos dice que nos mantengamos en la salvación. Que Él nos ha llamado, Él nos ha apartado, Él nos ha separado, Él nos ha hecho santos para Él. Mantengámonos a Él. Dependiendo de Él todo momento. Pero en realidad queriéndole agradar. Con deseo de hacer lo bueno para Él. Con deseo de estar dispuesto a obedecer a Él lo que Él nos mande a hacer. Amén. Entonces, hemos visto que creer en Jesús, si no creemos no somos salvos. Arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Al creer en Él, lo segundo tiene que ser arrepentirse de los pecados. Y hemos visto lo que provoca un arrepentimiento en una vida, en la vida de la persona. Pero luego también, porque lo enseña la palabra, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y conviértanse, regrésense de sus malos caminos. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Si hay un pueblo así, si somos nosotros ese pueblo así, nosotros estamos esperando al Señor. Nosotros nos vamos con Él. Nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Si nosotros hemos seguido esto que la Biblia nos enseña, que hay que seguirlo, entonces Cristo obró en nuestras vidas. Entonces estamos dispuestos en cualquier momento a podernos ir con Él. Que si la trompeta suena y se levantan los muertos, nosotros nos levantamos también. Amén. Amén. Que si Cristo viene por la iglesia, nosotros nos reunimos con Él en el aire. Que si Él viene por la iglesia, nosotros no nos quedamos en esta. Aleluya. Nosotros nos vamos con Él. Ese debe de ser el objetivo de cada uno de nosotros. No es solamente de venir a la iglesia y congregar. El propósito es de ser salvos, hermano. Tenemos la salvación en Cristo, sí, pero perseveremos. El que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Amén. Le invito a ponerse sobre sus pies en este momento. Y vamos a darle gracias al Señor